Damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos. Él es miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Fue asesor en la Mesa de Diálogo de Control de Precios para la CONAIE, tema que se está retomando, pues hay más de 200 acuerdos que se alcanzaron en las mesas de diálogo que requieren un seguimiento y en otros casos una aplicación. Quisiéramos saber cómo marcha este proceso, economista Dávalos. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen a través de este espacio. Efectivamente, el proceso de las mesas de diálogo terminaron en su primera etapa, que es justamente llegar a acuerdos por parte del gobierno con respecto a una serie de temas en 10 mesas que trabajaron cada uno de ellos. Por ejemplo, la mesa número 1 trabajó todo lo que significan los subsidios a los combustibles, la mesa número 2 trabajó alivio financiero, la mesa número 3 control de precios, la mesa número 4 aumento productivo, etcétera, etcétera, hasta llegar a las mesas de salud, educación, educación intercultural, educación superior, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que en algunas de las mesas y de acuerdo a la información existente, el gobierno no accedió a tomar decisiones importantes y solo se llegaron a acuerdos de decisiones secundarias. Por ejemplo, en la mesa de subsidios a los combustibles, el gobierno transformó esa mesa en una mesa de focalización. Cuando se entró en la estrategia de focalización, el movimiento indígena propuso que queden por fuera de la estrategia de focalización industrias que son muy intensivas en la utilización de diésel, como la industria atunera, por ejemplo, o la industria del camarón. El gobierno no accedió a dejarlos por fuera del subsidio a esas grandes industrias. En consecuencia, ahí todavía hay un tema pendiente con respecto a la focalización de subsidios. De otra parte, en control de precios, Antes el de pasar de gobierno, subsidios, porque es un punto muy importante, hay sí, además una posición de un claro desacuerdo, expreso desacuerdo con los distribuidores de derivados del petróleo, que dicen que lo decidido o lo delineado es inaplicable. efectivamente, porque para ellos implica costos de transacción. Habría que ver quién va a asumir esos costos de transacción que implican la focalización de los subsidios. Si los va a asumir directamente el gobierno o va a trasladar esos costos de transacción de la focalización a los distribuidores que ya han expresado su oposición al mecanismo porque no ven claro cuál sería justamente el procedimiento. Es decir, en esa mesa hay un acuerdo, se quiere, sobre la necesidad de excluir de subsidio a sectores con capacidad económica, pero no existe todavía el procedimiento para llevar adelante ese acuerdo, porque ese procedimiento implica un costo y todavía no se ha definido quién va a asumir ese costo para ese procedimiento que es de focalización. En el caso de control de precios, igual. El gobierno no quiso saber absolutamente nada de controlar precios a los grandes productores industriales y a las grandes cadenas de comercialización, pero en cambio el gobierno sí estaba dispuesto a asumir un control de precios a la pequeña economía campesina. Es decir, controlar el precio de las naranjas, controlar el precio de la zanahoria, de la remolacha, de las habas, etcétera, pero no controlar a supermaxis, a micromisariatos, a empresas productoras de aceites, jabones, etcétera, ¿no? Hay una disputa, ese quiere, y Semesa no llegó a ningún acuerdo. Pero hay cosas mucho más preocupantes, creo yo, en este proceso de diálogo que tienen que ver con los pocos acuerdos que se lograron y la proforma presupuestaria. ¿Por qué? Ya, antes de ir a esto también, y para no extender por el momento tanto el diálogo, quedémonos en las mesas de diálogo, las decisiones, y algo más importante, el cronograma. ¿Qué hay en cuanto a concreciones, en cuanto a la aplicación? ¿Cuándo se va a poner en vigencia una u otra medida que parece ser otro tema que no está muy claro? No, es que el problema es que independientemente del cronograma, si el gobierno se compromete a un conjunto de decisiones y si no existe el financiamiento para llevar adelante ese conjunto de decisiones, entonces, ¿qué pertinencia tiene el cronograma? Es Ujú. decir, si el gobierno se compromete, por ejemplo, en la mesa de fomento productivo a financiar varios programas que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con precios, que tienen que ver
con programas de fortalecimiento para sectores en la agricultura y luego resulta que el gobierno no va a destinar un solo centavo para financiar esos programas. La cuestión es cómo el gobierno va a cumplir esos acuerdos. ¿De Ineludiblemente, qué forma va a entonces, cumplir esos hablemos del acuerdos? presupuesto. ¿Cómo está Claro, o sea, concebido ese presupuesto 2023 que, como etimológicamente se lo entiende, un presupuesto debe prever lo que viene en ese año? claro, te pongo un ejemplo. El gobierno en la mesa de educación superior, por ejemplo, porque el movimiento indígena llevó adelante una movilización y pedía el libre ingreso a las universidades. Por eso tuvo el apoyo de muchos jóvenes. Ahora bien, para el libre ingreso se necesitan recursos para las universidades. El movimiento indígena había pedido 800 millones de dólares en nuevos recursos para que esos 800 millones vayan a inversión en las universidades y las universidades puedan absorber, si se quiere, la población que quiere estudiar en la universidad. Ese fue el pedido del movimiento indígena. En las mesas de diálogo, el gobierno dijo, yo no puedo 800 millones, pero puedo 260 millones. Entonces, ahí llegaron a un acuerdo que los 800 de pronto podían prorratearse en el tiempo, pero que empezaríamos el año 2023 con 265 millones de dólares para inversión a las universidades. Y se presenta la proforma presupuestaria, y en la proforma presupuestaria, en vez de que se registren esos 260 millones, hay más bien una disminución de alrededor de 200 millones en inversión para las universidades. Es decir, en vez de darles los recursos para que las universidades construyan la infraestructura adecuada para permitir el ingreso de nuevos bachilleres, se les quita recursos a las universidades, no tienen posibilidad de invertir. Entonces, solamente en esa mesa hay un claro incumplimiento por parte del gobierno. El gobierno anunció una cosa, firmó una cosa, dijo que estaba de acuerdo, ¿no? A través de CNCIT, de finanzas, etcétera, pero cuando presenta la proforma presupuestaria, el gobierno borra con el codo lo que hace con la mano. En consecuencia, en la evaluación que las organizaciones indígenas realizarán con respecto a estas mesas de diálogo, no, yo me imagino que evaluarán esta circunstancia, que no existen los recursos necesarios para llevar adelante ninguna de las propuestas Ya. suscritas por el Ahora gobierno quizá haciendo nacional. una pequeña digresión, ¿y estos recursos podrían haber? Pues hay Existen colegas esos suyos, recursos. economistas, que señalan que Ecuador es un país pobre y que esto se refleja en el presupuesto, de que realmente no hay posibilidades económicas para que este gobierno ni ningún gobierno pueda atender debidamente, como se requiere ya, a la inversión social, a la educación, a la salud, a la seguridad. Los recursos existen, están ahí. De hecho, el presupuesto de inversión que el gobierno ha presentado en la proforma son de alrededor de 1.800 millones de dólares, es decir, los recursos están ahí. Pero el problema es que no hay la voluntad política por parte del gobierno. ¿De dónde se alimentan los recursos de la inversión? Se alimentan básicamente del precio del petróleo, ¿no? Y de otro tipo de exportaciones que hacen empresas públicas, ¿no? O de servicios que hacen empresas públicas. De ahí se alimentan esos recursos. También se alimenta de deuda. Puede ser deuda interna o deuda externa. Fíjate tú una diferencia. El gobierno dispone de alrededor de 9.000 millones en reservas internacionales. De esos 9.000 millones, al menos 4.000 millones son de disposición inmediata para el gobierno, porque son depósitos del gobierno central, es decir, no son de los bancos, del IES, por ejemplo, de la banca pública, ni de Petroecuador, ni de los GAT, son recursos del propio gobierno. Si el gobierno decide utilizar la mitad de sus propios recursos en reservas internacionales, podría incrementar la inversión de 1.800 a 4.000 millones de dólares para el año 2023. Y con esos recursos podría dar salidas y cumplimiento a los acuerdos eh, suscritos con el movimiento indígena, Y ¿no? en cuanto al otro tema Pero de la no hay subejecución voluntad política. presupuestaria, que se refiere sobre todo al presupuesto de este año, que es lo que se puede juzgar. El déficit es pequeño, es mínimo, es de alrededor del 2% del PIB, o sea, no es ningún problema. Se puede solventar con los recursos de las reservas internacionales. El gobierno no necesitaría emitir ningún tipo de No, deuda. no sé si me El escuchó, le déficit, decía sobre la subejecución presupuestaria. pero ahí hay un problema más grave todavía, un problema más grave que tiene que ver con el CERCOP.
Y ese problema empieza a partir del año 2020, cuando el Fondo Monetario la convierte al CERCOP en una variable de ajuste. Y pongo un ejemplo. El Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el SNAI, tenía que hacer compras para seguridades en las puertas de los pabellones y garantizar la seguridad, ¿no? Tenía que hacer ese tipo de compras para nuevas seguridades. La cuestión es que ese trámite se demoró en el CERCOP 6 meses. En esos 6 meses, el SNAI no pudo comprar eso y no pudo garantizar la seguridad en las celdas. Al Es no la poder CERCOP garantizar la un seguridad, sinónimo de cuello de botella. exactamente, al no garantizar la seguridad se produjeron dos masacres. Es decir, el SNAI se convierte en un cuello de botella para dar La salida a la CERCOP. inversión pública. El CERCOP, perdón. Fíjate tú, este momento nosotros tenemos que, ya estamos en noviembre, a noviembre de este año, todo el Estado ecuatoriano no ha podido ejecutar más allá del 50% de su presupuesto. ¿Por qué? Porque hay un cuello de botella. Más allá de las ineficiencias y todo lo que tú quieras, hay un cuello de botella. Estamos entrando en una etapa, creo yo, que yo la llamaría como el ajuste invisible. Porque fíjate tú, una cosa es ajustar el presupuesto de una manera visible y registrarlo, ¿no? Así todo el mundo va a criticar al gobierno que no hay recursos para salud, no hay recursos para educación, y el gobierno pierde espacio político. Pero otra cosa es ajustarlo desde los procedimientos, desde las asignaciones, en este caso el CERCOP. Cuando Ujú. ajustas ahí y generas un conjunto de trabas para evitar el gasto, teóricamente en la contabilidad no has ajustado, Bien, pero cuando llega a fines volvamos de a, año no has gastado, pues no has gastado porque el CERCOP no te permite realizar ese volvamos gasto. de este tema del presupuesto a lo que nos llevó a hablar de él, las mesas de diálogo. ¿Qué efectos va a tener entonces este tratamiento, estas políticas presupuestarias del gobierno sobre el cumplimiento de los acuerdos de junio, aquellos que se han hecho, aquellos que están por hacerse? Mira, el movimiento indígena se va a sentir engañado, se va a sentir manipulado, se va a sentir utilizado. Va a empezar un proceso de diálogos, ya de hecho empiezan el 18 de este mes ese proceso de diálogos y yo me imagino que cuando el movimiento indígena empiece el proceso de diálogos en sus comunidades, que son procesos que toman tiempo, toman varios meses, sacará una resolución. La resolución es que se sentirán engañados por el gobierno de Lazo y quién sabe si en ese tipo de resoluciones opten por movilizarse nuevamente, ¿no? Porque no es justo lo que les ha hecho el gobierno de Lazo, les ha engañado. Y no solo a ellos, ha engañado a todo el país, pues. Porque si se comprometió a realizar un determinado tipo de políticas, o sea, tiene que cumplirlas, pues. Ujú. Y al presentarla pro forma presupuestaria da cuenta que no las está cumpliendo. Entonces, sí creo yo que eso va a provocar molestias en el movimiento indígena. Bien, el tiempo se nos va agotando. No quisiera dejar de tocar con usted temas cercanos e incidentales que se han dado. Y quisiera su opinión sobre el nombramiento del representante permanente de Ecuador ante Naciones Unidas, Hernán Pérez Luz, a quien le habíamos conocido sobre todo como un sesudo articulista de Diario El Universo. No sabíamos, y somos honestos, si no es a través de esto, que más que una investigación es una actualización de su currículum de vida de GK City, ese portal, en el cual se le muestra a Hernán Pérez Luz como un gran abogado defensor de transnacionales que han demandado en varias ocasiones al Estado ecuatoriano y han ganado juicios millonarios. Sí, bueno, un gobierno tiene la potestad de nombrar a sus allegados, de nombrar a sus personajes más próximos para instancias tanto nacionales como internacionales. Es decir, el gobierno de Lazo está en su legítimo derecho a nombrar a quien ellos consideren pertinentes para las diversas instancias internacionales con las cuales el país tiene algún tipo de relación o tiene algún tipo de obligación. Que nombre a un abogado de grandes transnacionales para puestos a nivel internacional no es sorprenderse, porque Guillermo Lazo, hasta donde se sabe, es presidente ejecutivo de un banco privado y su entorno tiene que ver con el ambiente empresarial, con el ambiente de negocios. Acaba de nombrar como ministro de Energía a un abogado de petroleras, de transnacionales petroleras.
Es decir, existe ahí lo que podríamos caracterizar como una política corporativa, es decir, no trasladar a empresas decisiones de política de tal manera que cuando se acabe el ciclo político, esos empresarios regresan a sus empresas, pero ya han definido políticas públicas que son favorables para ellas. Esto tiene un nombre, se denomina puertas giratorias. En las puertas giratorias tenemos a grandes abogados o empresarios o grandes empresarios que van a la función pública, ¿no? Desde la función pública arreglan marcos institucionales, legales y normativos en beneficio de sus grandes empresas, termina la función pública y retornan a sus empresas en mejores condiciones, por supuesto, ¿no? Entonces, es corrupción, evidentemente, es un manejo corporativo de la política pública, pero bueno, se trata de un gobierno corporativo, pues un Ya. gobierno empresarial, un gobierno Pero neoliberal, un será gobierno mientras de un tanto, banquero. a pesar de todo, un representante y del más alto nivel ante Naciones Unidas por nuestro país. Ahora, antes del cierre, también su punto de vista sobre la cita mundial que se está dando en Egipto con respecto al clima, en la cual está asistiendo Gustavo Manrique, el ministro del Ambiente, y él acaba de declarar que Ecuador es referente mundial en la implementación de un modelo de desarrollo sostenible basado en la transición ecológica. Esto lo hace paralelamente cuando una corte le obliga a disculparse por acciones tomadas por el Estado ecuatoriano en lo que se relaciona con permisos a proyectos mineros. Y mientras está también vigente un proceso que tiene que cumplirse en un año, desde junio, que son las reformas a la ley de consulta previa, libre e informada y la consulta legislativa. Que forma parte además esta ley de los acuerdos con el movimiento indígena. Y aquí podemos ver una especie de disonancia cognitiva, o sea, no se entienden los entornos porque se pronuncian conceptos o frases rimbombantes que no tienen nada que ver con lo que pasa a nivel nacional e internacional. En un contexto donde los ciudadanos y las ciudadanas están cada vez mejor informados a través de redes sociales o espacios alternativos, decir que somos pioneros, somos referentes en cuestiones que no corresponden a la realidad, es engañarse a sí mismos, engañar a la sociedad y un acto de barroquismo, ¿no? Pensar que la forma puede desplazar al fondo. Decir que con una frase rimbombante se pueden ocultar derivas extractivas, derivas depredadoras con respecto al medio ambiente. Afortunadamente, en el evento de Cairo estuvieron también organizaciones sociales, estuvo el presidente de la CONAIE y el presidente de la CONAIE fue muy claro y muy taxativo con respecto a las políticas en América Latina y a las políticas en el caso del Ecuador. Son políticas que no contribuyen en absoluto a detener el cambio climático, son políticas que tienen que ver con el apoyo a grandes corporaciones, sobre todo extractivas, mineras y petroleras. La denuncia del presidente de la CONAI en ese sentido fue muy evidente, fue muy explícita. Entonces podemos ahí contrastar y contrastar la declaración del ministro ecuatoriano con la declaración del presidente de la CONAI, que son declaraciones totalmente contradictorias. Mientras el ministro alababa a su gobierno, el presidente de la CONAI lo criticaba, pues y decía que es un gobierno de los más depredadores del medio ambiente en los Lo últimos cierto es tiempos. que Y esto estos carriles paralelos que no llegan a juntarse suman a la conflictividad nacional. pero suman porque el gobierno no comprende que las sociedades de ahora son diferentes. No entiende y al no entender eso lleva a las sociedades a procesos de confrontación. Ya lo vivimos en el mes de junio del presente año, cuando el gobierno nos llevó a una confrontación, producto de esa incapacidad de comprender que las sociedades no van a aceptar determinado tipo de discursos o de políticas sin un proceso previo de discusión y de cumplimiento con las leyes. Bien, Por eso se gracias, produjeron 18 días de movilización en el mes de junio de este año. gracias, economista Dávalos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto. Declaraciones del economista Pablo Dávalos, miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, y fue asesor de las mesas de diálogo en la mesa de control de precios.